Ese tema que estábamos trabajando de la aprendemia se vuelve fundamental porque es una posibilidad de aprender sobre aquellas experiencias que aparentemente son negativas, y la pandemia era una experiencia negativa en la vida de todos nosotros, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Aprender a vivir a partir del confinamiento, de la cuarentena, eso nos dejaba una serie de experiencias que eran importantes. Es aprender a ver lo bueno que hay detrás de lo malo. Eso es lo que se vuelve fundamental. Cómo aquello que parece malo nos genera una experiencia positiva y la aplicamos en la cotidianidad que viene de ahora en adelante. Los aprendizajes que nosotros tenemos de las experiencias negativas no solamente se deben replicar en los contextos organizacionales o sociales, sino en los contextos individuales y familiares. Es que nosotros somos un ser integrado. No somos un ser en la empresa, no somos un ser en lo social, no somos un ser individual, no somos un ser familiar, sino que somos un ser integrado. Y en esa integralidad que tenemos como personas debemos tener claro que actuar en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos en la vida cotidiana es fundamental. Entonces es tener en cuenta todos estos principios para replicarlos en los diferentes contextos en los que nosotros nos desarrollamos. La gente utiliza, nosotros somos muy dados a utilizar mucho los refranes populares y no son tan sanos. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de destino, no es una cuestión del azar. Todo lo que nos sucede en la vida debe estar determinado porque nosotros mismos determinamos nuestra propia historia de vida. Yo siempre le digo a las personas y a todos ustedes, determinen su propia historia de vida. No es la suerte, no es el destino, es cada uno de nosotros. Si hacemos conciencia de eso, si hacemos conciencia de nuestros límites, de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes, de nuestras posibilidades, les garantizo que comenzamos a determinar una historia de vida muy puntual. Y todo lo que nos sucede allí, lo bueno y lo malo, estará determinado por nuestra propia historia de vida. Y eso me parece que es importante, que determinemos todo lo que nos sucede y que nos hagamos responsables de las consecuencias de esos comportamientos. Si nosotros aprendemos a determinar y somos responsables, muy probablemente la vida va a fluir de una manera positiva. Si somos víctimas y nos la pasamos culpando al mundo de todo lo que nos sucede, pues muy probablemente las cosas no van a fluir de manera positiva. Tema, como yo lo decía en la conferencia, de percepción. Entonces, cuando nosotros aprendemos a percibir de que somos víctimas y que todo el mundo está conspirando contra nosotros, es un error. Es un error. Hay que generar políticas, hay que generar recursos, hay que generar estrategias que nos permitan ser protagonistas de nuestra propia historia, y eso tiene que hacerlo el sector solidario. El sector solidario tiene que aprender a ser protagonista de su historia, de definir una historia distinta a la que tiene hoy. Si nos sentimos, de alguna manera, si sentimos que el sistema muy probablemente no está acorde con las necesidades que nosotros tenemos, pues cambiemos de necesidades, construyamos una historia distinta y construyamos unas políticas que nos permitan que muy probablemente el sistema asimile nuestros cambios y entonces cambie también la percepción que tiene hacia nosotros. Esa es una sugerencia que yo les hago, porque de lo contrario es quedarnos como en el mismo ciclo de vida, de sentirnos perseguidos, de hacer para responder algo a los perseguidos, de responder ciertas necesidades y seguir como estamos. Si no rompemos ese círculo vicioso, si no hacemos clic en alguna parte de ese círculo vicioso, así nos quedaremos eternamente. ¿Hace cuántos años se está hablando de que son perseguidos? Pero entonces han pasado 10, 15, 20 años y no hemos cambiado la historia. Eso supone y significa que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces allí hay que hacer unos cambios significativos. Yo siento que en este mundo del sector solidario uno tiene que crear unas necesidades distintas, y al crear unas necesidades distintas surgirán unos recursos distintos, surgirán unas competencias distintas, surgirán unas formas de funcionar de manera distinta. Esa es la invitación que yo les hago.